Shalom, Javerín Karim. Bendito sea el Creador que nos permite reunirnos para estudiar la Torá. Bendito sea el Creador por este momento. A través de este medio quiero notificarles que voy a subir una serie de videos que tienen que ver con una obra literaria de un gran rabino del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, conocido como el Ramjal, que es el rabino Moshe Haim Luzzatto. Hay una obra en específico que es el Mesillat Yesharim, perdón, y quiero subir unos capítulos explicando parte de este libro o algunos capítulos de este libro que es sumamente interesante y se fundamenta en el estudio del Musar, en el estudio de la ética. En el mundo judío, obviamente, tenemos dos ramas, tenemos dos mundos que es indispensable que desarrollemos: el mundo de la halajá y el mundo del musar. Una no sobrevive sin la otra, una sostiene a la otra. Y es interesante notar que una persona puede tener muchísimo estudio, pero si no tiene musar, que traduce ética, si no tiene ética, no está haciendo absolutamente nada. El estudio del musar dentro del judaísmo es tan importante que tiene que ver con la raíz del servicio a Dios. De hecho, a Israel, cuando fue a recibir la Torá en Har Sinaí, Dios no se las entregó de forma inmediata, sino que pasó por un proceso de purificación para que el pueblo aprendiera lo que era el tema de la unidad y después recibieran la Torá. Porque dice el texto de la Torá que Israel acampó al pie del monte de Sinaí, y no dice el pueblo acampó. Rashi, como lo entiende, dice Israel acampó. Rashi lo explica este versículo y dice como un hombre con un solo corazón. Quiere decir que aprendieron el concepto de unidad, llegaron todos unidos como personas y recibieron la Torá. Toda vez que una persona se acerca al servicio divino, la interrelación, las relaciones interpersonales llegan a ser fundamentales, y es donde entra el tema de la ética del musar. Quien no busca perfeccionar su servicio divino a través del musar realmente no está haciendo absolutamente nada. Voy a hablar un poquito acerca de la vida de este rabino. No me voy a extender mucho porque quiero entrar en tema de lo que es la literatura del Mesillat Yesharim, y con la ayuda del Eterno pues iré subiendo esos capítulos explicados para dejarles herramientas y dejarles un preámbulo y dejarles una idea de lo que esta gran obra literaria trata de explicarnos. El rabino Moshe Haim Luzzatto nació en la ciudad de Italia en el año de 1707, fallece en el año de 1747, así que vivió 40 años. Fue un filósofo, fue un gran cabalista, ¿sí? Desarrolló muchas de sus literaturas, son fundamentales en el estudio de la Torah hoy en día en el judaísmo. Tenemos también el Derech Hashem, que es una obra literaria bastante extensa y es muy rica y enriquecedora para las personas que les gusta desarrollar su intelecto. Esa obra es espectacular, se la recomiendo, se llama así el Derech Hashem. Le dio el rabino Moshe Haim Luzzatto con esta obra del Mesillat Yesharim un fuerte... le dio un regalo enorme, ¿sí? a la comunidad judía con respecto al desarrollo de las cualidades. Y tenemos muchísimas obras, tenemos otras obras que también hablan sobre el tema de las cualidades, el Jobo Halevavot, tenemos el Tomer Débora, tenemos Pirkei Avot, que es una obra magnífica también para el desarrollo de las cualidades. Pero hoy, el día de hoy, quiero enfocarme solamente en eso. El Mesillat Yesharim traduce la senda de los justos, la senda de los rectos. Porque esta obra se considera importante. De hecho, cuando el rabino Moshe Haim Luzzatto escribe esta obra, él escribe con un propósito, con una finalidad. Y esta finalidad nosotros la encontramos en su introducción en este libro. Voy a leer algunas partes y vamos explicando algunos detalles de esta introducción. El autor nos dice el rabino Moshe Haim Luzzatto: he compuesto esta obra no para enseñar a la gente lo que no sabe, sino para recordarle lo que ya sabe y que le resulta muy familiar, porque en la mayoría de mis palabras suele encontrar cosas que la mayoría de la gente ya sabe y de las que no tiene ninguna duda.
Quiere decir, todo el mundo sabe automáticamente que tiene que corregir sus cualidades. Por eso él dice, no voy a escribir algo que la gente no sabe, sino lo que ella sabe. Hay que comportarse bien, hay que hablar bien, hay que tener temor a Dios, hay que tener amor a Dios. Todo eso todo el mundo lo sabe. Todos los que estamos en el camino de la Torah sabemos que tenemos que desarrollar esas cualidades. La pregunta es cuánto tiempo dedicamos a ello. Viene la obra literaria, viene el rabino Moshe Haim Luzzatto y nos explica que cuánto tiempo dedicamos a este tipo de actividades para desarrollar el temor a Dios y para desarrollar una gran cercanía con Dios. Dice el rabino, pero por lo que se sabe y se hace patente su verdad, también es muy frecuente su descuido y su olvido. Por eso el beneficio que se puede sacar de este libro no es el de una sola lectura, pues es posible que el lector aprenda poco que no sepa ya. El beneficio que se deriva de este libro, dice el rabino, proviene más bien del repaso y del estudio diligente, pues entonces se acordará de estas cosas que por naturaleza las personas tienden a olvidar y se tomarán en serio los deberes que oculta en ese sentido. Si reflexionas sobre la situación actual en la mayor parte del mundo, verás que la mayoría de las personas de inteligencia rápida y mentalidad aguda dedican la mayor parte de su pensamiento e interés a las sutilezas de la sabiduría y a las profundidades del análisis, cada hombre según su tendencia intelectual y su deseo natural. Es donde vamos a encontrar, por ejemplo, nos dice el rabino, continúa la lectura, que hay muchos que se esfuerzan en el estudio de la creación, de la naturaleza, otros dedican tiempo a la astronomía, a las matemáticas, a las artes. Dentro del mundo judío hay gente que se adelanta en temas muy sagrados, como el estudio de la Sagrada Torá. Algunos estudian temas alágicos, otros estudian Midrash, otros se dedican a estudiar Mishnah y Gemara. Todos estos estudios son obligatorios para uno como judío, son obligatorios. Pero nos dice el rabino Moshe Haim Luzzatto que pocos son los que se dedican o dedican su pensamiento al estudio y a la cuestión de cómo perfeccionar el servicio divino. ¿Qué tiene que ver con el amor? ¿Qué tiene que ver con el temor? Con el apego y a la piedad y a sus ramificaciones. Todos nosotros sabemos que cuando llegamos a la Torah teníamos un único deseo, tratar de servir a Dios. La pregunta que se nos presenta en la mesa, ¿qué significa servir a Dios? ¿Qué significa realmente voy a perfeccionar mi servicio a Dios? Me voy a acercar tanto a Él. ¿Qué es lo que eso significa? Y es donde entra el tema de la ética, entra el tema del musar, de cómo perfeccionar mis cualidades para acercarme a Dios, para que mi servicio a Dios pueda ser perfecto. Y no se trata de que uno, si está en la sinagoga, esté rezando, dice Shahari, dice Minhai Arvin, y lo hice de una manera perfecta, las palabras estoy sirviendo a Dios de manera perfecta. ¿De verdad estás sirviendo de manera perfecta o hay algo que todavía te falta en ese sentido allí? Eh, Obviamente muchos de nosotros no dedicamos tanto tiempo a este tipo de estudio porque estos temas nos parecen a nosotros como muy familiares. Tan familiares es que descuidamos esos temas. Nada, sabemos que hay que amar a Dios, sabemos que hay que tener temor de Dios, pero la pregunta es, ¿realmente estamos desarrollando estas cualidades? Las personas que se dedican al estudio de la sabiduría y a la perfección de su servicio a Dios van a encontrar que estos temas son fundamentales para su desarrollo, ¿sí? Van a buscar cualquier medio para adquirir estas cualidades. Nos dice, por ejemplo, en esta introducción el rabino que la piedad, el temor y el amor a Dios y la pureza de corazón no son cosas innatas en la persona, por lo que no necesitaría medios para adquirirla, como el sueño y la vigilia, el hambre, la saciedad, todas las demás respuestas naturales implantadas en nuestra naturaleza. Más bien, ciertamente es necesario emplear medios y estrategias para adquirirla, estas cualidades. Tampoco faltan factores perjudiciales que alejan a una persona de ella, pero correspondientemente tampoco faltan medios por los cuales estos obstáculos pueden mantenerse alejados. Es decir, que sí podemos adquirirla, pero es un estudio constante que debemos tener todos nosotros todos los días, una práctica clara. Pues que es clara para todo hombre sabio la necesidad, o sea, todo hombre sabio sabe que tiene una necesidad de perfeccionarse en el servicio divino y la necesidad de pureza, de limpieza, pues sin esto ciertamente no es aceptable en absoluto, sino más bien es repulsivo y despreciable, ya que el Señor escudriña los corazones y discierne toda imaginación de los pensamientos. Si le buscas, Él se dejará encontrar, pero si le abandonas, Él
Él os desechará para siempre, Barminan, lejos de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto el rabino Moshe Chaim Luzzatto? Nos está diciendo que todo hombre, toda persona que se acerca, ¿sí? que se acerca a Dios, tiene claro la necesidad de perfeccionar ese servicio divino, la necesidad de alcanzar una pureza interna, de pensamiento, de sentimiento, de buscar cada día cómo mejorar internamente. Si no lo hacen eso, obviamente la persona realmente no está haciendo nada. Por eso puse el ejemplo de que una persona puede rezar perfectamente, una persona puede saberse todas las halajot, puede comer kasher, obviamente todo esto es importante, puede guardar, ser shomer Shabbat de una manera, pues, puede ser un mahmir, una persona muy recta y muy estricta con su servicio divino. La pregunta es, ¿cómo sigue perfeccionando esa persona su servicio a Dios? Si no hay una transformación desde adentro hacia afuera, no está haciendo absolutamente nada. A esto es que esta obra, en la introducción del Misharet Sharim, el rabino Moshe Luzzatto dice que la persona tiene que purificarse de adentro hacia afuera, tiene que ser una buena persona, tiene que tener cualidades que hagan que estas acciones externas sean brillantes, ¿sí? Continúo aquí. Nos dice el rabino que si no examinamos y analizamos qué es el verdadero temor a Dios y cuáles son sus ramas, ¿cómo podemos adquirirla? ¿Cómo podremos salvarnos de las vanidades mundanas que hacen que nuestro corazón lo olvide? No lo olvidaremos y desapareceremos aunque reconozcamos su necesidad. Lo mismo ocurre con el amor, lo mismo ocurre con otras cualidades como la piedad, como la paciencia, ¿sí? Como la rectitud, como la constancia, que son cosas que se van a tratar en este libro. Nos dice el rabino cómo purificaremos nuestros pensamientos si no nos esforzamos por limpiarnos de las imperfecciones de la naturaleza física que nos ha inculcado. Y qué decir de todos nuestros rasgos de carácter que también necesitan una rectificación y corrección. ¿Quién los corregirá? ¿Quién los rectificará si no le prestamos atención y no somos excesivamente meticulosos en eso? Si realmente examináramos el asunto, dice el rabino Moshe Chaim Luzzatto, descubriríamos la verdad de esto, beneficiándonos a nosotros mismos y enseñando a otros para que también los beneficie. ¿En qué sentido? Como dijo Shlomo en el libro de Proverbios, si lo buscares como a plata y lo buscares como a un tesoro escondido, entonces obtendrás el temor a Dios. No dijo que entenderás filosofía, no dijo que entenderás astronomía, no dijo que entenderás física, sino dice entenderás el temor a Dios. Esto nos trae a colisión otras palabras de los profetas, donde nos diría que, por ejemplo, en el libro de Job, el temor de Dios es la sabiduría. Otro profeta, como tenemos el profeta Miqueas, el profeta Isaías, donde habla de que qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, qué es lo que verdaderamente Dios se complace y le llena de placer y de alegría. Dice que hagas justicia, que obres bien, que ayudes al necesitado, al huérfano, a la viuda. En pocas palabras, considera la dignidad y el sufrimiento humano. ¿Sí? Eso es lo que Dios ve. Te estás hablando de una actitud, de una transformación interna, de un cambio interno, que obviamente lo demás, que también es necesario, se va a embellecer con eso. Y ya voy a terminar con esto. Nos dice el rabino que quien reflexione sobre estos asuntos verá que la piedad no depende de las cosas que piensan los piadosos necios, sino más bien de la verdadera perfección y de la gran sabiduría. Recuerden, servir a Dios de una manera absoluta y completa no tiene que ver con que te sepas todas las halajot de pies a cabeza. Te puedes saber todas las leyes de Shabbat, puedes ser un shomer kashrut, todo eso es importante, eso tiene su valor y eso es fundamental en el desarrollo de la vida judía. Pero nada de eso te serviría si no eres una persona ética, nada de eso te serviría si obviamente eres una persona que no tiene temor de Dios, si no tienes una persona que no eres paciente, si no eres una persona que odias a las demás personas, que no le caes bien a las demás personas, humillas a las personas, no desarrollas buenas cualidades. Entonces, todos estos rasgos de carácter negativos y malos hacen que todo esto bello de la vida exterior judía se vea oscura y que la gente no quiera andar contigo. Uno tiene que hacer lo contrario, tiene que hacer que esto sea fundamental, pero también esto es fundamental. Esto, por ejemplo, es lo que nos dice Moshe
Moshe, nuestro maestro Moshe Rabeno, cuando dice en Deuteronomio 10:12, y ahora Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Dice, que temas al Señor tu Dios, que temas, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes todos sus mandamientos. Pero pone de primero el temor a Dios. Dice, que temas a Dios, ¿sí? Que lo temas, que andes en sus caminos. Maimónides dice, ¿qué significa andar en sus caminos? Andar en sus caminos significa que actúes como Él actúa. Si Él perdona, perdona. Si Él ama, ama. Si Él es misericordioso, actúa con misericordia. Si Él es bondadoso, actúa con bondad. Entonces pone el temor a Dios primero, pone las cualidades, que lo emules a Él, y después viene, sirve con todo tu corazón y guarda todos sus preceptos y todos sus mandamientos. Ahí abarcó todas las divisiones de la perfección del servicio divino. ¿Cómo concluye el rabino Moshe Haim Luzzatto en su introducción con respecto a esto? Estos principios generales requieren una explicación extensa, nos dice el rabino Moshe Haim Luzzatto. He descubierto que nuestros sabios de memoria han marcado todas estas divisiones en diferentes palabras ordenadas, ¿sí? Y esta obra está compuesta bajo este pensamiento, bueno, no bajo este pensamiento, sino que esta obra está compuesta bajo lo que nuestros sabios dijeron. ¿En qué sentido? Por ejemplo, fue enseñado en una barajá y citada en varios lugares del Talmud, nos dice el rabino Moshe Haim Luzzatto, por ejemplo en el tratado Avodat Zará, nos diría a nosotros, uno de ellos está en el capítulo antes de su festividad, en el tratado Avodat Zará, perdón, te guardarás de todo mal, y cita las palabras del rabino Pinjas Ben Yair, que dice, la Torah nos lleva a la vigilancia conduce al celo, el celo trae la limpieza trae separación, la separación trae la pureza conduce la piedad conduce, lleva a la humildad trae el temor al pecado conduce a la santidad trae Ruach HaKodesh, inspiración divina, y la inspiración divina trae el renacimiento de los muertos o la resurrección de los muertos. Dice el rabino Moshe Luzzatto, sobre la base de esta bendición me he propuesto componer esta obra para enseñarme a mí mismo y recordar a los demás las condiciones del servicio perfecto según sus niveles adecuados. Para el rabino Moshe Luzzatto, esto es servir a Dios. El servicio a Dios se fundamenta en esto que está aquí. ¿Por qué? Porque la vida judía es un constructo de elementos hermosos, bellos, pero necesitan una base. Para el rabino Moshe Luzzatto, esta es la base. Esto es lo que quiere decir. Esta es su base. ¿Cuál es la base? La Torah nos lleva a la vigilancia conduce al celo, el celo trae la limpieza a la separación a la pureza a la piedad a la humildad trae el temor al pecado a la santidad trae el Espíritu Divino y el Espíritu Divino trae el renacimiento de los muertos. En esto se dedica esta obra. Esta es la introducción con respecto a esto, y esto es lo que nosotros, Be'erat Hashem, con la ayuda de Dios, seguiremos estudiando en diferentes videos. Cada capítulo lo voy a ir trayendo para ir poniendo algunas cosas importantes de cada capítulo y terminar este gran proyecto sobre esta gran obra de este gran rabino. Bueno, quiero dejarle esta introducción recordando lo importante del servicio divino. El servicio divino a Dios, el servicio a Dios es un complejo, es un mundo completo que lleva muchas cosas, ¿sí? Pero necesita una base. Como dije, para el reino Moshe Haim Luzzatto, la base de todo esto es desarrollar cualidades buenas que nos hagan a nosotros ser mejores personas cada día. Que tanto alcancemos el favor de Dios y también ante los ojos de los demás. Shalom.